Oré al Señor y mis hermanos, creo que tengo una palabra de parte de Dios para ustedes, pero ustedes tienen el Espíritu Santo y ustedes discernirán y tomarán lo que ustedes crean que es correcto y lo demás dispénsenmelo y bótenlo. Lo que decía la hermana es muy cierto. Estamos en tiempos muy complejos. Muy complejos, pero complejos. Pero sin embargo, creo que hay algo que nosotros como iglesia no debemos de hacer. Y es el de que todas estas cosas que se están dando y todos estos mensajes de un lado y del otro, que por acá, por allá, que no nos vaya a distraer a nosotros del verdadero propósito, de la verdadera razón por la cual nosotros estamos aquí y por la cual hemos sido hechos sus hijos y por la cual somos familia y por lo cual somos cuerpo, somos iglesia. Creo que eso no se debe de olvidar nunca jamás. Podemos estar asombrados, podemos estar, no sé, la actitud que usted tome, la situación que usted viva personalmente, pero no podemos olvidar que mucho también de lo que ocurre y de lo que se dice y cómo se dice, también forma parte de una estrategia del enemigo para absorber nuestra atención y que perdamos de vista la razón, el porqué y el propósito verdaderamente de lo que nosotros somos. Y usted y yo somos embajadores. Y un embajador está para representar, un embajador está para hablar, no de sí mismo, para hablar acerca de aquel que lo puso como embajador. Y eso, mis hermanos, no podemos olvidarlo de ninguna manera. Por más situaciones que ocurran, que usted y yo podamos entender y captar que hay un propósito por encima de todas las cosas. Lo que ha de suceder, sucederá. Lo que se dijo y salió de la boca de Dios se cumplirá. Amén. Amén. Pero lo que se dijo acerca de nosotros, lo que se dijo acerca de usted, no solamente va a depender de Dios que lo dijo, sino que va a depender de su actitud y de su obediencia a lo que se dijo acerca de usted. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos muchos ejemplos en las Escrituras de hombres de los cuales Dios habló acerca de ellos y trajo dirección y dio su Espíritu Santo, y sin embargo algunos de ellos no cumplieron el propósito. O sea, lo que Dios quería hacer, aun cuando es todopoderoso, no lo pudo hacer. Es increíble eso, ¿verdad? Por falta de la disposición y la falta de obediencia de aquellos con los cuales Dios tenía un propósito, pero simplemente lo obviaron. Entonces, mis hermanos, yo quiero compartirles un poquito a ustedes en esta mañana, y lo hago con mucho temor y lo hago con mucho temblor. Vámonos al libro de Josué por un momento. El libro de Josué. Vamos a ir un momento al libro de Josué. Vaya conmigo al capítulo 23 del libro de Josué. Podríamos tomar algunos otros capítulos, pero
Estamos. Libro de Josué, capítulo 23, versículo 1. Entendiendo que, por así decirlo, para que se me comprenda, unos capítulos antes, había hablado Dios a Josué y le dice: Josué, ya estás entrado un poquito en años. Y comienza Dios a hablar a Josué y le direcciona de qué era lo que él debería de hacer en el tiempo que le restaba. Pero quiero decirle que antes de que Josué llamara, el pasaje que vamos a leer aquí, ya Dios había hablado a Josué. Entonces Josué llama al pueblo porque ya el Señor había hablado con él. Entonces, como respuesta a lo que Dios había hablado a Josué, entonces él reúne al pueblo. Amén. No lo hace antojadizamente, sino que ya antes Dios había hablado a él y le había dicho: mire, Josué, usted ya está entradito en años, hay que ordenar, hay que hacer muchas cosas quedan todavía por hacer. Y entonces comienza a direccionar a Josué en ese último tiempo que le quedaba. Y aconteció muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, siendo Josué ya viejo y avanzado en años, que Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho a todas estas naciones por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Mirad, os he asignado por suerte como heredad para vuestras tribus estas naciones que aún quedan, junto con todas las naciones que he destruido desde el Jordán hasta el mar grande, hacia la puerta del sol. Y el Señor vuestro Dios las echará, las que todavía quedan, las echará de delante de vosotros y las expulsará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis su tierra tal como el Señor vuestro Dios lo ha prometido. Versículo 6, capítulo 23, libro de Josué. Esforzados pues en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no os apartéis de ella ni a derecha ni a izquierda, a fin de que no os juntéis con estas naciones, las que quedan entre vosotros. No mencionéis el nombre de sus dioses, ni hagáis a nadie jurar por ellos, ni los sirváis, ni os inclinéis ante ellos, sino que al Señor vuestro Dios os allegaréis, como lo habéis hecho hasta hoy. Porque el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas de delante de vosotros, y en cuanto a vosotros, nadie os ha podido hacer frente a un solo hombre de vosotros hace huir a mí, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros, tal como Él os ha prometido. Versículo 11. Tened sumo cuidado por vuestra vida de amar al Señor vuestro Dios.
Porque si os volvéis y os unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros, y contraeréis matrimonio con ellos, y os juntáis con ellos, y ellos con vosotros, ciertamente sabed que el Señor vuestro Dios no continuará expulsando a estas naciones delante de vosotros, sino que serán como lazo y trampa para vosotros, como azote en vuestros costados y como espinas en vuestros ojos, hasta que parezcáis de sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Quiero de una vez decir, para que los que están tomando apunte lo tomen ahí como referencia, y si no puedo hablar de cada uno de ellos, por lo menos usted tenga la referencia y usted sí lo haga en su casa. Quiero hacer un tipo de comparación o de unir tres personajes. En este caso, Josué. En el caso de Pablo, ahí en 2 de Timoteo capítulo 4, nada más ni nada menos que Jesús, Marcos capítulo 10. Esos tres juntitos de la mano. Y otros dos también de la mano, pero no tan positivos como estos tres. Y en este caso podríamos hablar de Sansón y podríamos hablar de Saúl. ¿Por qué hago referencia a Saúl y a Sansón? Porque fueron dos que fueron llamados por Dios en una forma directa. Ustedes se acuerdan que en el caso de Sansón, su madre era estéril y vino un ángel, ¿se acuerdan de toda la historia? Y le habló y le dijo que le iba a dar un hijo y que iba a ser nazareo, etcétera, etcétera. Y hay una expresión muy fuerte que se dice acerca de él. Lo estoy adelantando solamente para que tengan la referencia, donde dice que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Muy fuerte, de Sansón. Y si nos vamos al caso de Saúl, un hombre que también Dios había puesto, el Espíritu Santo había venido sobre él, pero también, tristemente, dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl también. Y si vemos un poquito de comparación entre la muerte de Sansón y de Saúl, fue terriblemente trágica. Una sin ojos, atados de las manos, puesto para hacer hazmerreír en medio de una fiesta entre los filisteos. En el caso de Saúl, para usar una referencia bíblica y la tengan ahí al alcance de la mano, perseguido como un perro. Y fueron dos varones que habían sido llamados por Dios, habían sido ungidos, y los dos murieron trágicamente porque cometieron exactamente el mismo error. Ahí se los dejo porque no sé si el tiempo me va a alcanzar para ahí. Pero en el caso de Josué, yo quiero irme aquí a Josué, porque hemos oído muchas prédicas acerca de Josué y vamos a seguirlas oyendo y siempre nos van a animar, nos van a alentar y demás. Pero quiero decirles, hermano, que el éxito, no sé si la palabra será éxito la mejor a usar, pero el éxito no es el resultado de la casualidad. Éxito para mí, ¿cómo decirlo? Para mí es un punto donde se unen varias cosas. Sin decirlos en un orden cronológico, diría que es un punto donde se une el esfuerzo, el trabajo,
la preparación y las oportunidades. Entonces hemos oído esa expresión que dice que el éxito no le está tocando la puerta a nadie, pero no se le esconde a nadie tampoco. Pero el éxito, hermano, es más que un punto de llegada. Éxito tiene que ver más con un estilo de vida. Tiene que ver más con carácter que con casualidad o a lo tico de chiripa. Entonces, cuando yo hablo de éxito, yo puedo ver a un Josué que llega al final de su tiempo y Dios le habla a Josué y le dice: mira, Josué, ya estás viejo y todavía aquí hay muchas cosas por hacer. Y entonces viene Dios hablando con su siervo, y entonces el siervo va y, sabiendo que el tiempo que le queda es muy corto, entonces lo aprovecha, mis hermanos, de 2, 3 formas que yo quiero resaltar, de muchas formas, pero quiero resaltar por lo menos 3. Una, no ha perdido, escúchenme esto, ¿están conmigo? Sí. No ha perdido la habilidad a pesar de los años de escuchar la voz de Dios. El tipo sigue entonadito. Y habló Jehová a Josué y le dijo, y ahí estaba Josué escuchando. Pero no solamente eso, los años no le robaron algo tremendamente importante. ¿Y qué era? El poder responder a la dirección de Dios en su vida. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Entonces viene Josué, escucha la voz de Dios, y sabiendo que Dios está hablando, entonces llama a todo el pueblo. Si Josué estuviera aquí en esta mañana, nos hubiera llamado a todos, a los ujieres, a los que están a cargo de sonido, a los que están a cargo de esto, de lo otro, hubiera hecho un llamado a toda la iglesia, pero si hubiese ocupado de lo que están en lugares de eminencia, estuvieran ese día también. Que ni uno solo faltara, porque lo que les iba a decir era tremendamente importante por lo que iba a suceder. Lo que va a suceder mañana es la respuesta a las decisiones suyas y mías el día de hoy. Mañana no es tan incierto como muchas veces nosotros decimos. Usted puede asegurarse muchas cosas del mañana tomando las decisiones correctas el día de hoy. El futuro se vuelve incierto cuando nos falta, hermano, objetividad en el día presente, intencionalidad en el día presente. Entonces ahí sí, el futuro se vuelve incierto. Si usted se preocupa hoy o se ocupa hoy de estudiar, de prepararse, hay muchas cosas de las cuales usted no tendrá el control, pero usted se está asegurando algo para mañana. Entonces usted sabe que mañana usted va a poder comer de lo que siembra hoy. Pero ¿qué comeremos mañana si no sembramos hoy? Qué incertidumbre. ¿Comeremos o no comeremos? Entonces aquí está Josué y él dice: el Señor nos ha dado paz hasta el día de hoy. Yo he estado con ustedes. Hay otro pasaje donde Josué dice: ustedes saben cómo yo me he comportado en medio de ustedes. Ustedes saben lo que yo he hecho en medio de ustedes. Entonces Josué aprovecha esta oportunidad, teniendo a todo el pueblo al frente, para 3 cositas. Vamos. Una, para recordarles lo que Jehová, su Dios, había hecho con ellos. Era poco el tiempo que le quedaba a Josué y él tenía que estar muy claro en lo que él tendría que hacer con ese tiempo. Y entonces él viene
Y aprovechando ese tiempo que Dios le estaba dando antes de partir, les recuerda cómo la buena mano de Jehová había estado con ellos. Y vea que si se toma su tiempo de que hace una remembranza desde José, desde que estaban allá en Egipto, de cómo los había sacado, de cómo con mano poderosa los había librado de los egipcios, cómo Dios se había glorificado de una manera tremenda en el desierto. Josué, escúcheme, se toma su tiempo para recordarles con pormenores del caso, todo lo que Dios había hecho con ellos, y les recuerda: ustedes, escuchen esto, ustedes están aquí porque Él peleó por ustedes. Si Él no hubiera peleado por ustedes, si Él no los hubiera sacado con mano poderosa, ustedes todavía serían esclavos. Sus hijos estarían comiendo migajas. Y su futuro sería ese, exactamente el mismo. Pero Dios con mano poderosa lo sacó. Y yo quiero recordárselos, les dice Josué. Permítanme hacer un paréntesis aquí. Porque no solamente en esta ocasión encontramos a un hombre recordándole al pueblo lo que Dios había hecho, sino que encontramos, hermano, infinidad de pasajes. Óigame, infinidad de pasajes donde Dios le recuerda al pueblo, ya sea Él en una forma directa o a través de sus profetas, le recuerda lo que Él había hecho por ellos. Hermano, esto no es una casualidad. No. Esto es algo reiterativo, es constante. Repítele, recuérdale, enséñale, muéstrale, siéntalos, háblales, diles. Esas frases, hermanos, se repiten tremendamente en las Escrituras. Interesantemente, lo primero que hace Josué, después de que el Señor habla a su corazón y le da dirección, es reunir al pueblo y recordarles. ¿Por qué lo hizo? Porque Israel era propenso a olvidar los pactos que había hecho con su Dios. Váyase al libro de Jueces. Y solamente empezando el libro de Jueces, ya Josué les había ayudado, había peleado hombro a hombro con ellos, etcétera. Dios les había dado paz, había una palabra de promesa de parte de Dios, etcétera. Y casi que muriéndose Josué, y después de que el pueblo le había dicho: mira, Josué, de ninguna manera nosotros vamos a servir a Jehová. Vea que se los estoy diciendo, le decía Josué. Mire que se los estoy diciendo. Vea todo lo que Él ha hecho por ustedes. Hoy tienen que ustedes tomar una decisión. ¿Sirven a Jehová? Y quiero que rescaten la expresión sirven. ¿Sirven a Jehová o a los otros dioses? Pero hagan algo. Tomen una decisión hoy. Y ellos dijeron: de ninguna manera a Jehová serviremos. Escúcheme en esto. Toda esa generación que estuvo con Josué partió con el Señor. Pero mientras estuvo Josué, Él les recordó lo que Jehová había hecho con ellos, para que jamás nunca se apartaran. Pero la Escritura dice que esa generación pasó. Y luego de que esa generación pasó, ya habiendo muerto Josué, se levantó una generación que no conocía. Yo me hago la pregunta: ¿por qué no conocían?
El asunto es este, mis hermanos, porque si no el tiempo se me va muy rápido. Entonces, número 1, les recordó. ¿Por qué les recordó? Porque el pueblo de Israel era propenso a olvidar. Escúcheme, a desestimar. ¿Están conmigo? A desestimar su pacto. El pacto con Dios lo desestimaban. No le daban el verdadero valor, a pesar de que se les había recordado la manera en que Dios poderosamente los había librado. Y se les olvidó y lo dejaron y sirvieron a Baal y a Astarot y sirvieron a otros dioses. Con razón, lo primeritico que hizo Josué fue recordarles. Porque ya sabía anticipadamente que el pueblo era un pueblo que fácilmente olvidaba. Mis hermanos, de nada nos sirve hablar de Josué si no hacemos nuestro y personal este mensaje. El hermano decía ahora, y yo estoy de acuerdo con él, y es que la venida del Señor está pronta. El día y la hora no lo sabemos, pero que sí sabemos, y es que está pronta. Y quiero decirle que el tiempo que nos queda, hermano, es menos de lo que nosotros pensamos. Escúcheme, es menos de lo que nosotros pensamos. ¿Qué significa eso? Que el tiempo que tenemos es un tiempo corto. Y yo creo que si hay algo que el Espíritu Santo está hablando hoy a la iglesia, mis hermanos, viene con un sentido de urgencia. Porque la trompeta sonará. Y será un antes y un después. La tarea del enemigo es distraernos a nosotros de tal forma de que nosotros no podamos desarrollar ese sentido de urgencia que el Espíritu Santo sí quiere que tengamos. O sea, que nos apercibamos, bien dijo la pastora, del tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo convulso, es un tiempo difícil, pero quiero decirle algo. No nos consumamos pensando en eso, sino ubiquémonos nosotros, que ellos hagan lo que tengan que hacer. El Espíritu de Dios hará lo que tenga que hacer. Los que tengan que hacer, que hagan lo que tengan que hacer. Pero que nosotros no nos quedemos sin hacer nosotros lo que tenemos que hacer por estar viendo lo que otros hacen. ¿Están conmigo? Hermano, entonces hay un objetivo, hay un propósito, hay una razón de ser por la cual usted y yo estamos aquí, más que para leer las noticias y más para que asustarnos por eso y más para que simplemente levantar una oración a favor de. Aquí hay algo más urgente que hay que hacer. No minimizo la oración en nada, poderosa. La oración del justo puede mucho y eso nadie lo va a tirar al suelo. Pero aquí hay algo más. Entonces, número 1, le recuerda, Josué toma el tiempo para hacer otra cosa tremenda, y es que los amonesta. No solamente le recuerda, sino que Josué los amonesta, los enfrenta, los encara. Por eso él quería que todo el pueblo estuviera. Por eso es que él quería que los jefes, que los principales, que todos estuvieran ahí, porque ese día era un día de confrontamiento. Era un día para recordar, sí, pero era un día donde tenemos que ser amonestados para lo que es más importante que. Y aquí, hermano, aquí hay algo que usted y yo tenemos que captar. Escúcheme. Hay muchas cosas importantes. Hay muchas cosas importantes. Y hay cosas, hermanos, que se tienen que hacer. Cumplen un propósito, cumplen un rol en medio. Y voy a hablar de la iglesia, en medio de la iglesia.
Sin temor voy a decir esto. Vea, el tiempo que acabamos de tener de alabanza y de adoración estuvo muy rico, muy bonito, muy lindo. Y cuando lo digo sinceramente, lo disfruté. Pero eso cumple un propósito para con nosotros. Eso tiene que ver con nosotros personalmente. Mi adoración, mi exaltación, mi reconocimiento. Aquí yo lo adoro, aquí yo le digo a Él que el deseo de mi corazón es adorarle. Aquí estoy yo para decirle: Señor, voy a estar contigo todos los días de mi vida, porque tú prometiste estar conmigo también todos. Y ese es un tiempo de Dios conmigo y de mi persona con Él. Y cumple un propósito, cumple un rol. Y sígalo haciendo. Y cada día púlase en más. Metan más, lleguen hasta la excelencia, no hay ningún problema con eso. Pero voy a decirle algo. Posiblemente la pastora se los ha dicho un montón de veces, pero yo estoy la primera vez aquí, entonces me toca a mí también decirlo. Lo voy a decir de la forma más concha y descarada que se pueda decir, para, ya no sé, pero no es lo más importante. Es importante. Cumple un objetivo, cumple un rol. Yo hoy me voy bendecido para mi casa. Ahora venía en el carro de Laguna y venía escuchando alabanzas y todo, así es que ya venía inyectado, hermano, ya venía de por sí inyectado. Y cumple un objetivo. Pero vea qué tremendo, cuando Josué habla a Israel y los amonesta, los confronta, los ve cara a cara, ahí los tenía todos, que nadie le cuente a nadie porque todos estuvieron. Entonces eso era lo que él quería, que el mensaje les llegara directamente, no con intermediarios para que se ensucie de camino el mensaje. No. Quería que lo recibieran directo. Y los amonesta y les dice: óiganme, ustedes tienen que tomar decisiones serias, decisiones fuertes, decisiones pesadas. Va más allá de una reunión, va más allá de la ley, va más allá de esto y lo otro. Ustedes hoy tienen que tomar una decisión. Escúcheme, ¿a quién sirven? Y quiero decirle que esta palabra servir va más allá de lo que muchas veces nosotros tenemos entendido aquí en medio de la congregación. Entonces, número uno, les recuerda. Josué, aprovechando los últimos días y teniendo al pueblo de frente, lo aprovecha ¿de qué manera? Recordándoles. No se les olvide. 2, los amonesta de frente, de cara, los confronta. Ustedes tienen que tomar decisiones. Sin decisiones ustedes no van a ningún lado. Sin decisiones las promesas de Dios no se cumplen. Sin decisiones la gloria de Dios no cae. Nadie dijo amén, está bien. Pero es verdad. Es cierto, mis hermanos. ¿Queremos que la gloria de Dios caiga en este lugar? Digan fuerte, amén. Usted tiene que tomar decisiones. Porque la gloria de Dios no tiene que ver con sentir. Escalofríos hoy. No, la presencia de Dios no tiene que ver con eso. La presencia de Dios tiene que ver más con eso. Tiene que ver con cumplimiento de su propósito. Dios nunca manifestará su gloria si esta su gloria no cumple el propósito por el cual. ¿Me estoy dando a entender? Porque nosotros muchas veces confundimos: Señor, manifiesta tu gloria. ¿Y en qué estamos pensando? En sentir bonito. Y está bien. Yo he sentido bonito muchas veces, pero otras veces he sentido muy feo también. Y es parte de. No hay problema con eso. ¿Me explico? Decimos que la presencia de Dios tiene que ver con gozo, con alegría. Sí, también.
pero igualmente se manifiesta cuando los tiempos son difíciles. Usted lo decía ahora. Pero quiero decirle que la presencia de Dios se manifiesta con un objetivo principal, supremo, y es que su propósito sea cumplido aquí en la tierra. Dios no anda exhibiéndose, Dios no necesita exhibirse. Él es Dios. Él, cuando se manifiesta, cuando Él habla, cuando Él toca, cuando Él mueve el piso, cuando Él nos hace reír, cuando Él nos hace llorar, hermano, no es para que usted diga, ay Dios, no, Él no necesita que usted le diga que hay Dios. Él sabe que Él es Dios. Él lo hace para que usted esté a tono, para que cumpla su propósito. Entonces, voy a decirle algo: escalofríos, gozo, alegría, todo eso sin cumplimiento de propósito, ¿de qué sirve? Entonces aquí está Josué, ya viejillo, habiendo dado toda su vida al Señor, habiéndole servido, habiendo peleado, habiendo luchado, ya le quedan pocos días, y él dice, óigame, ¿qué les digo? Entonces, como pueden venir muchos pensamientos al corazón del hombre, entonces Dios habla a Josué antes y lo direcciona, porque sabe que en Josué hay un tumulto de emociones, hay un tumulto de situaciones, hay mucha tarea por hacer. Entonces, ¿sabe qué hace Dios? Habla con Josué antes. Entonces, cuando Josué va adelante del pueblo, quiero decirle que el hombre ya va direccionado. ¿Está conmigo? Y entonces lo que les está diciendo el pueblo obedece al cumplimiento del propósito para con Israel. Primero les recuerda, nunca se le olvide lo que Dios ha hecho por usted, no sea mal agradecido. 2, reciba la amonestación de parte del Espíritu de Dios, direccionándolo al cumplimiento del verdadero propósito del por qué usted está aquí como parte de la iglesia. Aproveche todos los tiempos, haga todo lo que se puede hacer, pero nunca deje de hacer lo más importante. ¿Están conmigo? Y luego Josué les recuerda, se necesita esforzarse más de lo que se han esforzado hasta el día de hoy para poder completar la tarea. Escúchenme, mis hermanos, escuchen. Hasta este momento habían logrado echar muchas tribus, Dios a través de ellos, pero ellos habían tenido que salir a la pelea. Pero el mismo Josué dice, todavía queda mucha tarea por hacer. No le habían hecho, escuchen, el esfuerzo que habían hecho hasta ese momento no había sido suficiente para que se cumpliera al 100% lo que Dios verdaderamente quería para ellos, y era sacar a todas esas naciones de en medio de este pueblo para que Israel pudiera vivir sana y descansadamente. Pero hasta ese momento no lo habían hecho. Habían tribus que sí lo habían hecho, pero otras tribus, hermano, léase el libro de Josué, los últimos capítulos, esos últimos capítulos, y los libros de Josué dice, y la tribu tal y tal no sacó a los otros no quisieron salir, y los otros se quedaron ahí, y los otros y no lo sacaron, y no lo sacaron, y no lo sacaron, y no lo sacaron, cuando ya Dios había prometido que Él los iba a sacar. Entonces, ¿fue Dios mentiroso? ¿O fue que el pueblo le faltó tenacidad, le faltó fuerza, le faltó intencionalidad? Dios no falla, Dios no miente. Entonces Josué le recuerda y le dice, para que la tarea pueda ser terminada, ustedes van a tener que esforzarse más de lo que se han esforzado hasta el día de hoy. ¿Cuántas promesas les ha hecho Dios a ustedes? ¿Cuántas cosas están esperando ustedes que sucedan en sus vidas y en la vida de otros, en
de esta misma congregación. Sin ser gravoso ni pesado con ustedes de ninguna manera, lanzaría una pregunta: ¿por qué no se han cumplido hasta el día de hoy? Alguien podría decir con toda la razón, y se lo aplaudo, porque no ha sido el tiempo de Dios para eso. Sí, es cierto, pero es una verdad a medias. Es una verdad a medias, casi una mentira. Le voy a decir por qué. Es una verdad porque sí, hay cosas que tienen el tiempo de Dios y el tiempo es de Dios. Pero otras cosas no han sucedido porque no nos hemos esforzado lo suficiente para que suceda. Porque nos hemos quedado con los racimos de uvas de la era de la par, cuando pudimos haber comido uvas de la era que nos tocaba a nosotros. Eso fue lo que le pasó a Israel. Me quedan como 10 minutos, ¿verdad? Para no ser pesado. Ok, corriendo, ya les di los pasajes, ¿verdad? Nos vamos a Pablo. Pero no voy a leer los pasajes porque si no me quedo ahí. Viene Pablo y en 2 Timoteo capítulo 4 dice algo parecido, muy parecido a lo que dice Josué. En palabras mías, para que se me entiendan, dice Pablo: óigame, yo ya estoy medio viejo y yo ya estoy para ser sacrificado también. Las mismas palabras de Josué: yo ya estoy viejo, ya voy a partir con mis antepasados. Y ahora aquí está Pablo, después de haber trabajado fuertísimo, luchando tremendamente. Entonces ahí está Pablo y dice: el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía, otra vez, que el tiempo que le quedaba era muy corto. Entonces vamos a preguntarnos: ¿en qué lo aprovechó? Bueno, porque hay que aprovechar el tiempo. Si nosotros como iglesia, si usted como cristiano no es consciente de los tiempos que estamos viviendo y de la urgencia tremenda, hermano, que tiene este mundo de que la iglesia se manifieste, hermano, óigame, tremendo esto. Entonces viene Pablo y habla a Timoteo. Voy a hacer una remembranza general. Y entonces viene Pablo y le dice a Timoteo: mira, Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado. O sea, ya ahorita no voy a poder estar más con usted. Así es que yo quiero recordarle. Le recuerda. Qué interesante, lo mismo que hace Josué. Le recuerda y le dice: recuerda que usted está aquí porque Dios amó y porque el presbiterio impuso las manos sobre ti y fuiste escogido para el ministerio. O sea, no estás aquí ni por tu mamá ni por tu abuela, que tenían una fe tremenda. Estás aquí porque Dios te escogió. Le recuerda. Interesante, ¿verdad? Se lo recuerda, no se lo deja ahí al garete. No. Estás aquí por chiripa, estás aquí por bueno, por un don ahí que tenés, por carácter, por carisma. No. Estás aquí porque Dios te llamó y fuiste reconocido por el presbiterio de que Dios te estaba llamando al ministerio y te ungimos. Le recuerda. Bueno, y después, hermano, exactamente lo mismo que Josué, lo amonesta, lo confronta a Timoteo y le dice: mira, Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Nada de quedarte ahí con fábulas y con chismitos de viejas. No te entretengas. Si fuiste el llamado para el ministerio, cumple tu ministerio. Vean, lo amonesta, lo confronta a su discípulo, lo confronta y le dice: no es tiempo para desperdiciarlo, no es tiempo para hacer otra cosa. Dedícate al ministerio, trabaja, esfuérzate, dé testimonio de la gracia de Dios sobre. Óiganme, le mueve el piso a Timoteo. Hermano, tengo mucho que decir acerca de eso, pero otra vez, son 10, 15 minuticos. Nos vamos a Marcos, capítulo 10. Aquí ya le metí, hermano, 120 kilómetros por hora. Y nos vamos a Marcos, capítulo 10. Y está Jesús a momentos antes de que sea entregado.
O sea, ¿entienden por qué escogí a los tres personajes? Porque uno ya está viejo, ya está por morir, el otro ya está para ser sacrificado y este también. Entonces yo me hice la pregunta, ¿qué debo de decirle yo a la gente o qué debo de hacer yo cuando el tiempo que me queda es corto? Porque podría entretenerme en un montón de cosas, hay muchas cosas que hay que hacer, pero entender qué es lo más importante. Entonces a Jesús sentado ahí, Marcos capítulo 10 y pongan como referencia Juan capítulo 13, pero voy a irme a Juan capítulo 13 y está Jesús con los discípulos. ¿Sí? Hermano, era uno de los últimos momentos que iba a estar con sus discípulos. Y lo que Jesús hiciera ahí iba en una forma no indirecta, en una forma directa a influenciar la vida de esa gente. O sea, lo que él hiciera ahí iba a quedar grabado. Y vea que fue escrito. A Juan no se le olvidó lo que sucedió esa noche. ¿Están conmigo? Entonces Jesús tenía que saber qué era lo que iba a hacer, qué era lo que él iba a aprovechar ahí, porque eran sus últimos momentos. Hermano, dio una de las predicaciones más grandes en su ministerio en una forma práctica y directamente objetiva. Por eso digo que tengo mucho que decirle de eso, pero lo vamos a hacer la referencia. Jesús sentado ahí con los discípulos, todos están a la expectativa de qué es lo que va a suceder, y en eso ven que el maestro se levanta. ¿Y qué pasó? Y cuando ven que coge un mantelito, después coge una taza con agua. Ahí no hay púlpito, no hay nadie aplaudiendo, no hay alabanzas de por medio, no hay nada. Están solos, el tiempo es corto, hay una urgencia increíblemente grande. Yo sé que tal vez uno lee el pasaje y no lo ve así, pero siéntese y evalúelo para ver si lo que estoy diciendo no es verdad. En los últimos momentos eran los tiempos donde aquellos hermanos que él había dado ya habían pasado, pero aquí estaba el sello de todo lo que él había dicho. Más vale un buen ejemplo que 1000 palabras. Y las 1000 palabras ya se las había dicho, ahora se necesitaban sellar con un ejemplo. ¿Alguien me entiende eso? Y entonces él viene, se pone y comienza a lavarle los pies a los discípulos. Aquí hay algo que no calza. Aquí hay algo que no cuadra. ¿No eres tú el Señor? Sí, yo lo soy. Pues esa no es la tarea que le toca a un Señor. Pues quiero decirte que aprendiste de la persona equivocada. Esta es la tarea que no solamente a mí me toca, esta es la tarea que a todos nosotros nos toca. Servir a los demás. ¿Están conmigo? Y les lavó. ¿Sí? Y si nos vamos a Marcos capítulo 10, hermano, están Juan y ¿quién era? Jacobo, ¿verdad? Y uno a la derecha, otro a la izquierda, para que ustedes se conocen el pasaje. Maestro, solamente una cosita queremos pedirte. Uno a la derecha cuando tú vengas en tu reino. Menuda cosa están pidiendo. ¿Se acuerdan del pasaje, verdad? Clarito, clarito. Quiero decirle que eso es mi Padre que nos va a ordenar. Él es el que va a poner a uno y el otro, y Él es el que tiene eso establecido. Pero si ustedes quieren, escúcheme, si ustedes quieren llegar a ser grandes en el reino de los cielos, van a tener que empezar por servir a todos. Vamos. Quiero decirles que los reyes, los gobernantes de este mundo se enseñorean de la gente, le ponen la bota militar y ellos se aprovechan. Sus posiciones son para aprovecharse, para sacar beneficio propio. Pero en el reino de los cielos no va a ser así. El que quiera ser el más grande tendrá que empezar por servir. ¿Están conmigo?
Ahora, si usted toma esto y de la mano lo pone, cuando Jesús habló a los discípulos y le dice: vayan y bauticen a todos los que crean y enséñales todas las cosas que yo a ustedes les he enseñado. Enséñales a ellos todo esto que yo a ustedes les he enseñado, que día a día les he demostrado con palabras y con hechos. Vayan, tómenlos a ellos y gánenselos. Y después que se los han ganado, sí, bautícenlos. Después enséñenles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Pues quiero decirle algo, mis hermanos. Yo a ustedes no los conozco como iglesia. He oído cosas bonitas. He oído del carácter de la pastora. Y eso a mí me alegra. Pero lo que voy a decir en esta hora no tiene que ver con nada de lo que me han dicho. Solamente es algo que yo quiero transmitírselos. La iglesia está aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Israel estaba en medio de las naciones para convertirse en algo deseable, para llamar a celo a todas las demás naciones para que vinieran. ¿Están conmigo? Cuando Dios llama a Pablo al ministerio y le dice: esta razón te he llamado, y le dice claramente por qué razón la había llamado: para que te presentes delante de reyes, de príncipes, de esto y de otro. Y frente a aquel rey le dice: yo no he sido rebelde a la visión celestial. Hermanos, otra vez se lo digo porque siento decírselo, pero hagan lo que están haciendo y háganlo mejor. Pero asegúrense que lo que están haciendo es lo más importante. No dejen de hacer lo que están haciendo. Yo no vengo aquí a recriminarles nada porque no conozco nada. Solamente vengo a dejarles un sentir de mi corazón al corazón de ustedes. De nada sirve todo si nosotros como iglesia no nos volvemos al mundo sal y luz. El mundo ha sido satanizado y sí, hermano, que no le digo que me perdonen, porque la verdad, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Entonces no puede venir nada bueno. Eso dice Juan, ¿verdad? Nada bueno viene del mundo. Nada de lo que del mundo viene procede del Padre de la luz. Estamos claros. Pero nos han llevado a un punto, hermano, en que no sé quién, hermano, nos han aislado del mundo. Nos han sacado del mundo cuando nosotros deberíamos de estar ahí, pero no para ser igual que ellos, sino para marcar la diferencia, para poder ser sal y para poder ser luz. Si hay algo, hermano, que hoy en día el mundo le critica a la iglesia, hermano, es que la iglesia se volvió egocéntrica. Nos critica, hermano, de que estamos viviendo para nosotros en todo. Y a mí me hicieron una pregunta y me golpeó muy fuerte, me golpeó fuerte, voy a ser sincero. Dice: ¿por qué o qué hacía usted en este momento? Estoy hablando de mi iglesia, no tiene que ver nada con Lucía ni con usted. En su iglesia, que sea tan deseable como para que la gente del mundo quiera venirse para acá. Que estén dispuestos a dejar el salón de baile para venirse para acá. Que estén dispuestos a dejar la cantina para venirse para acá. Que estén dispuestos para dejar el estadio para venirse para acá. Que estén dispuestos a dejar la cobija a pesar de que están cayendo granizos del tamaño de una bola de tenis.
Y me hicieron una pregunta que a mí me hizo pensar: ¿qué les está usted ofreciendo y cómo se los está ofreciendo? Como para que ellos estén dispuestos a dejar lo que tienen para poder tomar lo que usted les está ofreciendo. Otra vez, yo no sé cómo están ustedes, no sé lo que están haciendo, entonces no se sientan golpeados, ni ofendidos, ni heridos de mi parte, porque esa no es la intención. Lo que les estoy diciendo es que cada vez que el tiempo se ha acortado, Dios siempre ha actuado de la misma manera, con sus profetas, con sus discípulos y con la iglesia. Les ha recordado, los ha amonestado y les ha recordado cuál es el verdadero propósito del por qué están aquí. Una iglesia que solo tiene como fin congregarse es una iglesia que perdió el derrotero, que se le olvidó cuál es el propósito. Es una iglesia este es el lugar de reunión, pero no es nuestro lugar de trabajo. Este es el lugar donde venimos a adorar y a exaltar al Rey juntos como familia. Eso no significa que no lo podamos hacer afuera, pero este no es nuestro lugar de trabajo. Aquí venimos a adorarlo, sí, es parte de ese, somos deudores a Él, sí. Pero nuestra verdadera función está ahí afuera. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y a los que crean, bautícenlos, sí. Pero ahora enséñenles a ser verdaderos cristianos, obedeciendo todo lo que yo les he dicho. Su vida no puede girar alrededor de un culto, ni a 10 minutos de devocional en la mañana. Perdóname la confianza. Si su vida gira alrededor de eso, estás en problemas. Nadie se hace fuerte sentado. Nadie se vuelve experto sentado en la silla de una universidad. Nadie se vuelve cristiano metido en un templo. No les estoy faltando el respeto, de verdad, de todo corazón. Y no es que yo me voy a morir, porque todavía no quiero morirme. No sé cuánto tiempo me queda, pero no es que ya me dijeron que me queda poco tiempo. Que estoy viejo, sí, pero que me queda poco tiempo, no sé cuánto. Pero usted no sabe cuánto nos queda a todos antes de que Él venga. Y la Escritura dice que cuando Él venga nos halle sirviendo, que a nadie le falta comida del día, que todos pueden sentarse a la mesa porque usted se ocupó y se preocupó por servir el pan. Ahora la pregunta para ustedes: ¿lo está haciendo? Sinceramente, el día de confrontamiento, y eso que no les hablé de Saúl ni de Sansón. Si hay una próxima, les hablamos de Saúl y de Sansón, porque la caída de Sansón estuvo en poner toda su fuerza en lo que a él le gustaba. Perdió la visión por la presión social, y hasta que estaba sin ojos se acordó que podía hablar con Dios. ¿Sabe cómo es que no se llega a esto? Ni como persona ni como iglesia. No olvidamos lo que Él ha hecho por nosotros, cuando no olvidamos sus promesas, que son fieles y verdaderas, y que hay un tiempo de Dios en que se cumplen, pero que también hay un papel y una responsabilidad que nosotros como iglesia también tenemos que cumplir.
¿Sabe cuándo no llegamos a esto? Cuando en lugar de hacer el centro de nuestra vida un templo, hacemos del centro de nuestra vida un mundo que nos necesita. Es ahí donde nosotros como iglesia deberíamos de estar, dando testimonio. ¿Sabe, mis hermanos, cuándo es que esto no va a suceder? Cuando usted, para mí, el servir a Dios sea el mayor de los privilegios que un ser humano pueda tener. Donde no hay ninguna otra cosa que nos pueda detener. Pero muy tristemente, hay iglesias que ya llegaron a esto. Hay iglesias que van encaminadas a esto. Pero hay una iglesia que sí escucha la voz del Espíritu y que se despierta a tiempo y que toma decisiones. ¿De cuál de las tres quiere ser usted parte? Esa no es la decisión del Espíritu. Esa es su decisión. Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde.